La nueva realidad nos lleva a recordar que proteger la vida es lo más importante. Por eso te invitamos a conocer y adquirir el seguro de vida grupo Positiva te protege por cualquier causa. Escribe al correo gerencia-seguros-de-vida@positiva.gov y pregunta por sus beneficios. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y los saludo nuevamente desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Los seguimos acompañando mediante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa 2020. Es momento de seguir fortaleciendo nuestros conocimientos y todas las competencias del autocuidado y cuidado por los demás. Damos inicio a nuestro taller denominado Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención y Control de Efectos por Exposición a Agentes Químicos Peligrosos para la Salud. Nos acompaña nuestro experto Argemiro Michael Joseph Sanabria, ingeniero químico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido. Lina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Nuevamente bienvenido y te dejo con nuestros asistentes para que iniciemos nuestra acción educativa del día de hoy. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a esta sesión, cuyo objetivo general es identificar las etapas a seguir para elaborar un programa de vigilancia epidemiológica para la prevención y control de efectos adversos a la salud por accidente de trabajo y o enfermedad laboral en la exposición a agentes químicos en los ambientes de trabajo. Para ello, nuestra tabla de contenido es la normatividad legal y documentos de referencia en primer lugar, las fases para la elaboración del programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de alteraciones de la salud por manejo de sustancias químicas. Las fases son identificación de peligrosidad de sustancias químicas, valoración cualitativa de la exposición, definición de grupos de exposición similar, marcadores de efecto y marcadores de exposición, evaluación objetiva y vigilancia en salud, definición de casos. Vamos a llegar al final con nuestros tips acostumbrados para darle paso a una sesión de preguntas. Vamos a comenzar a hablar de la normatividad legal y de los documentos de referencia. En sustancias químicas, una de las primeras normas que habla del manejo de sustancias químicas, manejo seguro de sustancias químicas, es la Ley 55 de 1993, que es la ley por medio de la cual se aprueba el convenio 170 y la recomendación 170 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo. Otra de las normatividades relevantes para el tema de sustancias químicas es el decreto 1496 del 2018, hace 2 años, por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en seguridad química. Esto no quiere decir que sean las dos únicas normas en manejo de seguro de sustancias químicas, sino que son desde el punto de vista de relevancia para la vigilancia en salud en productos químicos, las que en este momento vamos a relacionar. Además de ello, para vigilancia en salud debemos tener en cuenta la resolución 2844 del 2007, por la cual se adoptan las guías de atención integral en salud ocupacional, donde la guía de atención integral en salud ocupacional para neumoconiosis es una de ellas, y la resolución 1013 del 2008, por la cual se adoptan las guías de atención integral en salud ocupacional basadas en la evidencia para asma ocupacional, trabajadores expuestos a BTEX, que lo vamos a mirar a continuación, PIC, dermatitis de contacto y cáncer pulmonar relacionados con el trabajo. Tenemos que las GATIS actualmente, que fueron actualizadas en el 2015 o se dio inicio a su actualización en el 2015, que eran las que anteriormente se llamaban las guías de atención integral en salud ocupacional, se relacionan a continuación. GATIS o neumoconiosis, silicosis, neumoconiosis del minero de carbón y asbestosis. La segunda, gatizo para asma ocupacional. En la gatizo asma ocupacional hay una situación bien particular.
El asma es producido por agentes químicos, por la exposición a algunos agentes químicos y por la exposición a algunos agentes biológicos. Entonces, por eso es que esta gatizo de asma ocupacional se refiere, o es un documento de referencia, para algunos agentes químicos, pero no es exclusivamente como las otras que voy a mencionar o que están relacionadas, que sí son para agentes químicos. Tenemos la gatizo Betex, que es benceno, tolueno, etilbenceno y sileno, exposición a estas sustancias. Tenemos la gatizo PIC, plaguicidas inhibidores de la colinesterasa, muy propia del sector flora y del sector agrícola. Tenemos la gatizo dermatitis de contacto, por exposición a agentes químicos. Estamos hablando de agentes que generan abrasión, agentes también que generan sensibilidad en piel, son sensibilizantes dérmicos y otros. Y tenemos finalmente la gatizo cáncer pulmonar relacionados con el trabajo. También tenemos que tener en cuenta como documento de referencia la tabla de enfermedades laborales actual, que es el decreto 1477 del 2014, que establece la relación causal, es decir, cómo se relaciona la afectación en la salud de la persona por una exposición en términos de concentración del agente, frecuencia y tiempo de exposición. Esto se encuentra definido en el anexo técnico de este decreto, del decreto 1477. En la sección 1 está clasificado u organizado por factores de riesgos ocupacionales, donde la primera parte corresponde a agentes químicos, y en la sección 2, que está dividida en dos partes, en la parte A son enfermedades laborales directas, todas por agentes químicos, y la parte B son grupos de enfermedades para determinar el diagnóstico de según factor de riesgo. Entonces tenemos cuáles son las fases para la elaboración del plan del programa de vigilancia epidemiológica. Hay un inventario, se debe hacer un inventario y una identificación de peligrosidad. En cuanto a la identificación de agentes químicos en el proceso, debemos establecer las características del ambiente. ¿Cuáles son esas características? El inventario de sustancias químicas empleadas en el proceso, materias primas o insumos. Pero los agentes químicos a los que se está expuesto en el lugar de trabajo no están referidos solamente a aquellos que tenemos o que usamos como materias primas o insumos. Voy a poner un caso muy específico y muy clásico, que es el proceso de soldadura. En el proceso de soldadura, las sustancias producidas son las generadas por los zumos de soldadura. Entonces, aquí no hay una exposición porque se esté utilizando una sustancia química pura o una sustancia, una mezcla, donde haya una ficha de datos de seguridad, sino es precisamente por los zumos que está generando el proceso de soldadura como tal, que es una exposición a agentes químicos donde el grado de impureza y el grado de mezcla de esa exposición es alto y es desconocido. Y las características del lugar de trabajo y los controles implementados para poder determinar la acumulación del agente químico en el entorno ambiental. En este momento es importante definir algo. Muchas de las metodologías, por no decir que casi todas hasta ahora, están elaboradas a partir de la exposición de un único agente químico en el entorno ambiental. Pero resulta que en la vida real eso no sucede. Los trabajadores están expuestos a mezcla de agentes químicos. ¿Por qué? Porque en trabajo, en planta, en proceso, en industria, en cualquier lugar, no hay un único agente que estén utilizando los trabajadores. Los trabajadores tienen unas exposiciones mixtas, ya sea por tiempo, por frecuencia, porque utiliza diferentes agentes químicos al tiempo, no porque esté haciendo mezclas, sino porque el mismo proceso tiene diferentes procesos químicos de forma simultánea y diferentes sustancias. En ese orden de ideas, es importante que tengamos en cuenta que debemos hacer la identificación de forma individual, pero no debemos perder nunca de vista
que la exposición a un agente químico no es única. En ese orden de ideas tenemos que mirar cómo pueden interactuar los diferentes agentes químicos en el lugar de trabajo para generar posibles efectos adversos a la salud. Porque en exposición a agentes químicos no es solamente el efecto que produce la sustancia que nos establece la ficha de datos de seguridad o que nos la establece la literatura técnica, sino también hay unas integraciones o unos, ¿cómo decirlo? Unas, unas unos efectos, por decirlo así, mezclados o interactúan al ingresar al organismo y en el ingreso al organismo se producen otra serie de efectos precisamente por esos efectos mezclados. En cuanto a la caracterización de la exposición, debemos diferenciar claramente un programa de vigilancia epidemiológica puede tener un alcance exclusivamente para accidentes de trabajo, exclusivamente para enfermedad laboral, o puede ser para las dos situaciones, para accidente de trabajo o para enfermedad laboral. Entonces debemos identificar en nuestra empresa qué es lo que se puede generar, esa proyección, esa probabilidad. ¿Se va a generar accidente de trabajo? ¿Se va a generar enfermedad laboral? ¿O se pueden generar accidente de trabajo y enfermedad laboral? También debemos tener en cuenta el tiempo, es decir, el histórico. ¿Cuánto tiempo llevan los trabajadores expuestos a ese agente químico o a esos agentes químicos a lo largo de su historia laboral? No solamente en la empresa, sino también antes de la empresa, que eso es lo que definimos en un análisis de puesto de trabajo, de lo cual hablaremos más adelante. Debemos tener también la frecuencia de exposición. La frecuencia es diaria, 2 veces a la semana, 2 veces al mes, es decir, cada cuánto se están exponiendo a la sustancia. La duración de la exposición por jornada laboral es diferente la frecuencia a la duración de la exposición por jornada laboral. Pueda que un día una persona se esté exponiendo toda la jornada, pero en la siguiente exposición, que puede ser al siguiente día o a los siguientes 2 días, puede ser 1 o 2 horas. Eso es lo que debemos tener totalmente claro cuando estamos hablando de caracterizar la exposición. Debemos también hablar de un modo, es decir, el estado físico de la sustancia en relación con la vía de ingreso. Estamos hablando de sustancias químicas de naturaleza, sólido, líquido y gaseoso. En sólido tenemos que mirar el tamaño de partícula, porque del tamaño de partícula asimismo va a ser la vía de ingreso. Entonces, cuando hablamos de estado sólido, estamos hablando de material particulado, pero no material particulado desde la definición ambiental, que son 10 micras, sino desde la fracción respirable. Esa fracción respirable y esa fracción inhalable, que son dos aspectos diferentes. La fracción inhalable son 10 micras. La fracción respirable es un tamaño de partícula menor a 5 micras. En sustancias líquidas, pues tenemos que la vía de ingreso va a ser dérmica, porque pues el líquido no tiene una vía de exposición o una vía de ingreso, perdón, una vía de ingreso desde el punto de vista inhalatorio o respiratorio. Y tenemos la generación de vapores y la presencia de gases, que estos van a tener un ingreso por vía inhalatoria. Recuerden que para productos químicos, la vía ocupacional más importante es la vía inhalatoria y la concentración a la que está expuesto el trabajador. En esa peligrosidad, que es primero el inventario, saber a qué sustancias químicas pueden estar expuestas los trabajadores, como les decía anteriormente, tenemos que también identificar la peligrosidad por cada sustancia química a la cual está expuesta. Como les decía, por accidente de trabajo o por enfermedad laboral. Cuando hablamos de accidente de trabajo, tenemos que hablar de las sustancias que son corrosivas, que pueden generar corrosión o quemaduras en piel, que pueden generar o que pueden también causar lesiones oculares. Pero también debemos hablar de sustancias explosivas. Digamos, los explosivos que son de uso controlado para ciertas actividades, hablamos de minería, estamos hablando de entidades estatales, estamos hablando de construcción, en demolición, estamos hablando de ejército, claro que ejército es un régimen especial. Se utilizan explosivos para algunas actividades o hay una exposición a explosivos. Estos son generadores de accidente de trabajo. Como generadores de accidente de trabajo, no solamente
por un daño al individuo, sino también por un accidente industrial mayor, debemos contemplarlo y debemos identificar esa peligrosidad. Tenemos otros aspectos que también es la toxicidad aguda, que es cuando una sustancia que están hablando, ustedes se pueden dar cuenta, es el pictograma con la admiración, se pueden presentar, son sustancias irritantes, sensibilizadores de piel, toxicidad aguda, efectos narcóticos, infección en el tracto respiratorio y otros que con el tiempo se van incrementando o con el tiempo van generando una acumulación. Tenemos un tóxico severo, estamos hablando sustancias químicas que por exposición directa y puntual pueden generar un evento grave o mortal. Estamos hablando de ambientales. ¿Por qué tenemos que vincular lo ambiental? Porque la parte química tiene un componente ocupacional que tiene un límite muy claro, pero muy delgado frente al tema ambiental. Cuando nosotros utilizamos un producto químico e identificamos el peligro de ese producto químico al interior de nuestra empresa, tenemos que ser responsable con las emisiones que estamos generando de este producto químico al ambiente. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la salud, de la contaminación que estamos generando al ambiente, estamos hablando de normatividad ambiental, pero también de la salud de la comunidad circunvecina a la planta, o al sector, o a la empresa. Entonces, miremos en tema de chimeneas, material particulado, cómo las chimeneas, que son contempladas como fuentes fijas, están generando una emisión de material particulado y están generando una contaminación ambiental. Y esto está normado, está regulado. Y también genera una serie de enfermedades en la comunidad, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y otros que se han estudiado y que precisamente por eso estamos en ese contexto y en ese trabajo sobre controlar la emisión de material particulado al medio ambiente. Pero también tenemos que hablar por ejemplo, ahorita hay muchas discusiones sobre el tema de la minería, de minería ilegal y de otros tipos de minería, en el cual el uso de sustancias químicas, al ser liberadas a corrientes de agua, va a generar una intoxicación importante en la comunidad. Y eso va a generar problemas también a la empresa por demandas. Entonces tenemos que mirarlo desde muchos puntos de vista. No solamente desde el manejo de productos químicos, no es solamente desde el interior de la empresa, el ambiente laboral, sino también mi responsabilidad con el medio ambiente, mi responsabilidad con la comunidad, pero también cómo estoy protegiendo a mi empresa al asesorarla y decirle, podemos tener una serie de demandas al no cumplir con la normativa ambiental o con generar enfermedades en la comunidad o accidentes en la comunidad por esta liberación de productos químicos y por esta emisión de sustancias. Y tenemos riesgo para la salud, donde está el pictograma con la persona con la estrellita adentro, que es una sustancia cancerígena, son sustancias cancerígenas, mutagénicas, toxicidad reproductiva, sensibilizante respiratorio, toxicidad de órgano blanco y toxicidad por aspiración. Hablemos de temas sensibles, sustancias cancerígenas. Las sustancias cancerígenas son aquellas sustancias que están clasificadas como sustancia cancerígena por el Instituto de Investigación, por el Instituto de Investigación en Cáncer, por la IARC, que es un ente mundial que está adscrito a la Organización Mundial de la Salud. Entonces no es lo que yo crea, lo que tú creas, no, es que esté clasificada como una sustancia cancerígena. Y en la clasificación de sustancias cancerígenas tenemos también varias clasificaciones. Las sustancias 1A, que son comprobadamente cancerígenas, las sustancias 2, que son probablemente cancerígenas, las sustancias 3 que no está definido y las sustancias 2A son probablemente cancerígenas, las 2B son posiblemente cancerígenas, las 3 que no están clasificadas y las 4 que no corresponden, o sea, no generan toxicidad, no son cancerígenas. Es diferente hablar de probable a posible. Cuando hablamos de una sustancia probablemente cancerígena es que ya hay indicios epidemiológicos que la sustancia está generando cáncer en las personas con las cuales ha habido un contacto.
Y el posiblemente cancerígeno es que en estudios con modelos animales han encontrado que se genera cáncer, hay cáncer. Entonces, pero que los estudios epidemiológicos sobre personas que estén en contacto con estas sustancias no sean concluyentes o no sean determinados. Cuando hablamos de la valoración del riesgo, estamos hablando tenemos claro cuáles son los productos químicos, ya tenemos clara la exposición, ya tenemos claro las condiciones del ambiente, ya hablamos de la exposición individual. Ahora vamos a utilizar una metodología para valorar ese riesgo. Y entonces, ¿qué me dice el decreto 1072 del 2015 en el artículo 2.2.4.6.15 en su parágrafo 2? Que debemos tener metodologías adicionales para la valoración de riesgos higiénicos, entre los cuales se encuentra el riesgo químico. Posteriormente, pues no hablamos en temas de cronología, sino estamos hablando de identificación. Entonces, hacemos una valoración, pero también tenemos que identificar la exposición a sustancias cancerígenas, de acuerdo con lo que establece el decreto 2090 del 2003 para actividades de alto riesgo. En el artículo 2 dice que se debe identificar a qué sustancias cancerígenas o la exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. Y en el artículo 3 establece que el pago de prima adicional, pensión de 10 puntos, se hará por una exposición permanente. Y esa exposición permanente está definida, de acuerdo al concepto del Ministerio de Trabajo, con una exposición continua y de acuerdo con la metodología establecida para la identificación de peligros o recomendada en Colombia, que es la GTC 45, versión 2012. Una exposición continua es aquella que tiene un tiempo de exposición mayor al 75% de la jornada laboral. Entonces tenemos que tener totalmente claro que una cosa es la exposición, identificar que sí, que la persona se está exponiendo a sustancias cancerígenas, y otra cosa es ya empezar a valorar si la persona cumple los criterios para una pensión especial por una ejecución de una actividad de alto riesgo. En cuanto a metodologías para valoración del riesgo por exposición a sustancias químicas, tenemos variadas. A nivel de Colombia, pues no, Colombia no ha elaborado ninguna metodología, entonces tenemos que medirnos o relacionarnos con otras metodologías como es la metodología HACCP, que es precisamente está enfocada para prevenir accidentes mayores. Estamos hablando de accidentes con metilmercurio, como los que se dieron en Japón. Estamos hablando de Bhopal, que fue un accidente industrial mayor, precisamente por sustancias químicas, y muchos otros. Estamos hablando también de accidentes por barcos petroleros y otros. Tenemos otra metodología que es la que está relacionada en el CIBECAO, Sistema de Vigilancia Epidemiológico para Cáncer Ocupacional, que es la metodología VALIX, que es una metodología cualitativa. Otra metodología que tenemos es la de Control Banding, pero Control Banding se diferencia y es una herramienta adicional para valorar el riesgo y establece que es diferente aplicarla para sustancias que tienen TLB, TWA, que voy a mencionar más adelante, y sustancias que no tienen TLB, TWA. También es muy claro tener en cuenta que el número de sustancias que tienen TLBs son más o menos 200 a 300 sustancias, pero estamos manejando 6 millones de productos químicos. Entonces, realmente hablar de una metodología aplicable a sustancias que tienen TLBs son metodologías restringidas y, por no decirlo, reducidas. Tenemos otras metodologías, como son las normas técnicas de prevención españolas, que se fundamentan en las normas elaboradas por el INRS, que es el Instituto de Seguridad en el Trabajo francés, como es la 749, accidentes de trabajo, que está enfocado a la valoración de riesgo químico para accidentes de trabajo, y la 750, la 897, la 935, 936 y 937,
en la diapositiva la relación al hipervínculo para acceder a estas metodologías. Continuamos con la definición de grupos de exposición similar. Cuando hablamos de grupos de exposición similar, tenemos que tener en cuenta que es caracterizar a la población. Es decir, quiénes están expuestos a esos productos químicos y quiénes no. Y también definirlos y separarlos o segmentar la población por frecuencia y por tiempo. Entonces estamos hablando de unos grupos de exposición similar por peligrosidad de las sustancias químicas a las que están expuestos, por frecuencia de exposición y por tiempo de exposición. Recuerden, siempre en toxicología que habla que el efecto está asociado a la dosis. Siempre estamos hablando de dosis-efecto, ¿sí? Debemos priorizar esos grupos de exposición similar por la valoración del riesgo, es decir, los grupos que tengan un mayor riesgo, aplicando las metodologías anteriormente mencionadas, pues se priorizan desde el punto de vista de las actividades que les voy a presentar a continuación, la cantidad de personas expuestas para segmentación de la exposición y de la población, y finalmente tenemos que hablar también del esquema de exámenes médicos ocupacionales de ingreso y periódicos. Recuerden, uno siempre tiene que tener en cuenta dentro del esquema que el médico nos valida o nos valora, hacemos trabajo conjunto. Para poder establecer los exámenes médicos ocupacionales, estamos hablando de laboratorios, o sea, paraclínicos, y exámenes médicos como tal, o sea, con énfasis, con los diferentes énfasis, de acuerdo a los productos químicos a los que está expuesto el trabajador. ¿Para qué? Para evitar que el trabajo agrave una condición de salud existente o genere una condición de salud por la misma ejecución de la labor. Eso está establecido en la resolución 2346 del 2007 y la resolución 1918 del 2009. Entonces, este esquema de exámenes médicos ocupacionales de ingreso y periódicos, tenemos que tener en cuenta dos aspectos, precisamente porque es tan grande el mundo de productos químicos que no podemos tener actividades estándar para todo el mundo, ni actividades estándar para todos los productos químicos. Son actividades específicas de acuerdo al producto químico que estamos identificando en la exposición del trabajador. Tenemos dos tipos de marcadores. Marcadores de exposición, que son BEI, índices de exposición biológico, que son los que permiten hacer una trazabilidad de presencia de la sustancia química en torrente sanguíneo u orina y que están relacionados en el manual de la CGIH. Marcadores de exposición BI también son muy reducidos, estamos hablando de 200, 300 sustancias. La exposición son 6 millones. Entonces realmente no es tan fácil poder asignar marcadores de exposición BI y vincularlos o relacionarlos en el esquema de exámenes médicos. Y tenemos los marcadores de efectos, que es la determinación del posible daño en el trabajador por la exposición al producto químico según el tiempo de exposición. También esto está asociado a los sistemas, a las enfermedades por sistemas que pueden estar generando las sustancias químicas. Y estos marcadores de efecto están asociados a la historia natural de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? El tiempo en el cual la persona va generando esa patología, que para productos químicos pueden ser 5, 10, 15, 20 años. Entonces, pues no se trata de hacer de aplicar un marcador de efecto anual, cuando realmente la historia natural de la enfermedad son 10, 15 años, porque pues vamos a encontrar resultados negativos y eso nos va a conducir a decir aquí no está pasando nada, cuando realmente puede llegar a estar pasando. Esto se hace en términos de prevención. Aquí quiero hacer un cuestionamiento para que ustedes lo respondan. ¿Cómo afecta la calidad de vida una enfermedad respiratoria cuando se ve a los 20, 25 años del trabajador que lo conduce a ser oxígeno dependiente? Entonces no pensemos que solamente
lo peligroso de las sustancias químicas son las sustancias cancerígenas. Seamos juiciosos y responsables frente al estudio de los efectos que pueden generar las sustancias químicas precisamente por sistema respiratorio, sistema hematopoyético, sistema nervioso, sistema óseo. También tienen efectos en ojos, enfermedades oculares o visuales. Entonces, realmente pensemos que no solamente la preocupación es por la sustancia cancerígena, que sí, que claro, que tiene una serie de condiciones especiales, claro que sí, por supuesto. Pero seamos juiciosos porque el peligro está y no, tampoco quiero dejar esa sensación de que es peligroso trabajar con sustancias químicas. Claro que sí es peligroso en la medida en que no se implementen los controles necesarios para el control de los efectos de esa sustancia química. Entonces, quiero llegar también a mirar cómo estamos manejando el tema desde el punto de vista de los controles. Y sobre todo el conocer los controles que necesitamos desde el punto de vista de la ficha de datos de seguridad. Las fichas de datos de seguridad deben ser actualizadas porque precisamente debido a ese decreto 1496 del 2018 que nos dice debemos adoptar sistema globalmente armonizado, como las fichas de seguridad que venimos manejando ya no son las mismas, sino que tenemos que hacer ese proceso de actualización. Entonces, es importante que miremos y que el principio base de la información para el manejo seguro de sustancias químicas es la ficha de datos de seguridad. Es la forma como se da a conocer el producto químico. Cuando continuamos, después de esto, continuamos con una evaluación objetiva. ¿Qué es una evaluación objetiva? Una medición higiénica. Para hacer una medición higiénica, debo hacerme algunas preguntas. Primero, ¿cuál es el estado físico de la sustancia? Sólido, líquido, vapor o gas. Si es sólido, nos remitimos solamente a material particulado. Si la sustancia no es difundible en el aire, pues realmente no tiene sentido hacer una medición higiénica. Líquido, pues líquido, la vía de ingreso es dérmico. Entonces, ¿cuál sería la medición higiénica para un líquido? Realmente no tiene sentido hacer mediciones higiénicas para el líquido porque pues, no va a generar ningún aporte. Además, las mediciones higiénicas son costosas, son bastante costosas. Y tenemos vapor o gas cuya vía de ingreso es la inhalatoria, que estas son las que realmente tienen un sentido desde el punto de vista de la exposición porque están generando un entorno laboral contaminado. La segunda pregunta que nos debemos hacer es, ¿tiene valor límite de exposición? Es decir, TLB. Si la sustancia no tiene TLB, no tengo un parámetro de comparación. Tengan en cuenta que el TLB es un valor de referencia. Es decir, es el valor al cual puede estarse generando un efecto adverso en la salud. Pero no estamos hablando de un valor tipo concentración letal, LC50 o DL50, que es dosis letal, que son valores donde dicen efectivamente es un valor donde comprobadamente hay muerte de la mitad de la población expuesta en las pruebas que se hacen con modelos animales. Porque el DL50 y el CL50 se determinan en la fase de experimentación con modelos animales. Los TLB son valores de referencia a la cual diversos estudios epidemiológicos y demás han establecido que puede haber un daño para la población trabajadora. O que probablemente, ahí estamos hablando de probabilidad. Hablamos del tiempo de exposición del trabajador a la sustancia en la jornada laboral, estamos hablando del TWA o el STIL, donde el TWA es el tiempo promedio de la exposición. Estamos hablando de 8 horas, 5 días a la semana. Los TWA son para 40 horas semanales. Si es menos o es más, tenemos que aplicarle un valor de corrección. Cuando estamos hablando del STIL, estamos hablando de un tiempo corto de exposición, Short Time Exposure Limit. Estamos hablando de 15 minutos 4 veces durante la jornada laboral. Y tenemos que definir cuál va a ser la estrategia de muestreo. ¿Qué es lo que me dice la CGIH? Que debo muestrear
más del 70% de la jornada laboral para que sea una medición representativa. Los parámetros que debemos tener en cuenta son: momento de realizar la medición en el ambiente de trabajo, la socialización a trabajadores que participan en la medición, debemos decirles qué vamos a medir, por qué vamos a medirlo, cuál es la finalidad y cómo ellos deben participar en esa medición. Debemos tener totalmente clara e identificada la técnica NIOSH para realizar la medición de esos agentes químicos. Entonces, precisamente las técnicas NIOSH van asociadas a precisamente esos TLB que se han definido para esas sustancias químicas. Y esas técnicas NIOSH, los parámetros más importantes es la velocidad y el flujo de caudal, la acreditación del laboratorio, que hace el análisis de la sustancia química, porque lo que hacemos en el lugar de trabajo es tomar una muestra de aire contaminado. Pero en el laboratorio lo que van a hacer es precisamente cuantificar cuánto hay de esa sustancia química en esa muestra de aire recolectado en el lugar de trabajo. Y para ello, el laboratorio debe estar acreditado o certificado con la NTC ISO 17025. Y entonces tenemos las fases para la elaboración del programa de vigilancia epidemiológica, vigilancia en salud, donde tenemos el tipo de caso: trabajador sano, trabajador que no presenta ningún efecto adverso. El caso sospechoso es un trabajador con patología diagnosticada en proceso de calificación de origen, recomendaciones médicas para posible restricción o reubicación, y el caso confirmado, que es el trabajador con patología diagnosticado con origen laboral confirmado. Entonces, quiero aquí hacer precisiones. Hasta este punto, hasta el punto anterior, donde establecemos la medición higiénica, definimos si es viable, si es necesario y si se requiere elaborar un programa de vigilancia epidemiológico en la empresa. Entonces, si no tenemos los criterios, no hay una exposición a sustancias químicas peligrosas, pues no se requiere un programa de vigilancia epidemiológica. No siempre tiene que haber un programa de vigilancia epidemiológica para sustancias químicas en una empresa. Sobre todo para sustancias cancerígenas, dependiendo de la frecuencia y del tiempo de exposición y otros agentes que generan enfermedad laboral directa. Estamos hablando de agentes neumoconióticos, silicosis, asbestosis, que la asbestosis también es cáncer pulmonar, pero también se pueden establecer unos sistemas de vigilancia epidemiológicos centinela, es decir, sustancias químicas que no se sabe qué efectos pueden generar en la persona. Entonces, son unos sistemas de vigilancia que precisamente como su nombre lo indica, aparece una enfermedad, no es esperada, no está clasificada, no está asociada. Entonces, precisamente lo que hacemos es montar un sistema de vigilancia epidemiológico para decir, bueno, no sabemos qué puede generar la sustancia, pero vamos a ser juiciosos y vamos a vigilar de forma preventiva si la enfermedad aparece. Entonces les presento casos. Asma ocupacional en sector flora. Pues no está documentado, no es que hayan casos relacionados, son una gran cantidad de casos asociados, pero se presenta. Entonces se debe montar un sistema de vigilancia sentinela. Una enfermedad, un EPOC para que sea declarado laboral es muy difícil precisamente porque tiene muchas causas que pueden ser de origen común, como pueden ser del entorno laboral. Entonces, debemos tener en claro precisamente que es la exposición y la peligrosidad de las sustancias a las cuales están expuestos los trabajadores los que van a definir si realmente es necesario elaborar un programa de vigilancia epidemiológico para la prevención de efectos adversos a la salud por la exposición a sustancias químicas.
Cuando hay un caso sospechoso, que es un trabajador con una patología diagnosticada en proceso de calificación de origen, el proceso de calificación de origen no evita o no va en contravía a las recomendaciones médicas para la posible restricción o reubicación. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajador llega con unas recomendaciones médicas que es dado por su médico tratante antes de definir el origen. Y la empresa debe incorporar esas recomendaciones médicas, hacer la restricción del caso o la reubicación del caso mientras se hace el proceso de calificación de origen. Porque identificada la enfermedad, asimismo se restringe a la persona laboralmente a la exposición a ese agente. Usualmente la exposición a sustancias químicas genera enfermedades que no son reversibles, sino que son tratables, controlables. Y dentro de ese control está precisamente el evitar que el trabajador se siga exponiendo a ese agente químico. Y es lo que debemos tener total claridad frente a lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Que ya posteriormente se ha declarado como un evento de origen común o como un evento de origen laboral es otra cosa. Pero en ese momento ya tenemos que adoptar esas recomendaciones médicas dadas a ese trabajador. Y finalmente, el caso confirmado, donde el trabajador con la patología previamente diagnosticada se le da el dictamen de origen laboral. El origen laboral confirmado, pues quiero recordarles un poco cómo se define origen en los procesos de calificación de enfermedad laboral. La primera instancia es la ARL con la EPS. Son los que definen si es de origen laboral o origen común. Para definir si una enfermedad es de origen laboral u origen común, pues la persona entra por su EPS, empieza a tener pues todo el desencadenamiento de síntomas, de signos y síntomas. La EPS le pide una serie de documentos, matriz de peligros, análisis de puesto de trabajo, el cual está definido en la guía de calificación de enfermedad laboral por riesgos higiénicos. Este es un documento del Ministerio de Protección Social del 2010, si no estoy mal. Y ese análisis de puesto de trabajo debe ser realizado por un profesional con la disciplina química que también tenga especialización o en seguridad y salud en el trabajo. Y esos son los documentos y los exámenes y los resultados de la historia o la trazabilidad de la historia de los exámenes médicos ocupacionales que se le han practicado al trabajador a lo largo de su historia laboral en la empresa. Después de eso, si no está de acuerdo, hay una segunda instancia que es la Junta de Enfermedades de Calificación, que es la Junta Regional, y una tercera instancia es la Junta Nacional. Esas son las instancias para determinar o definir si la patología es de origen laboral o es de origen común. Cuando ya la patología esté definida como origen laboral, se ingresa al sistema de vigilancia epidemiológica como un caso confirmado. Entonces, para resumir esto, tenemos los siguientes tips. Inventario de productos e identificación del peligro, de sustancias químicas, caracterización de la exposición y definición de grupos de exposición similar, la valoración objetiva, la medición higiénica. Con base en esto, nos vamos a definir los protocolos de vigilancia en salud, patologías posibles o accidentes de trabajo probables, para poder tener totalmente claro, definido en un equipo interdisciplinario, cuáles son las medidas de seguimiento y control. Medidas de seguimiento. Los exámenes médicos ocupacionales no son medidas de control. Las mediciones higiénicas no son medidas de control, son medidas de seguimiento. El control es ventilación forzada, ventilación natural, barreras, uso de barreras, uso de elementos de protección personal, pero por supuesto son las medidas de control, pero no son medidas de seguimiento, ¿sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta. El programa de vigilancia epidemiológica es una medida de control, ¿por qué? Porque precisamente cuando identifica que la persona ya tiene una condición, la retira de la exposición y esa es la medición, esa es la medida de control.
retirarle de la exposición ocupacional al agente químico. Entonces, no sé, ese es como básicamente lo que les quería presentar sobre programas de vigilancia epidemiológica en la prevención de enfermedades o de efectos adversos a la salud por manejo de sustancias químicas. Lina. Claro que sí, ingeniero. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este importante espacio educativo para todos nuestros asistentes. Tenemos algunas preguntas para que por favor nos ayudes a responderlas. Hilda Edith Blanco pregunta, ¿cuál es el criterio para definir si se hace un programa de vigilancia o un sistema? Programa de vigilancia o sistema. El programa de vigilancia epidemiológica o sistema, lo que pasa es que ahí hay diferentes corrientes. Unos lo llaman programa, otros lo llaman sistema, básicamente es lo mismo. Es generar medidas de seguimiento y control a la aparición de enfermedad laboral o accidente de trabajo. Entonces, ¿cómo se define? Si hay una exposición a productos químicos y si hay eventos identificados de origen laboral en la empresa, ya sea por accidente de trabajo o por posible enfermedad laboral. Entonces, ahí en ese momento ya tenemos que decir, debemos montar un sistema de vigilancia epidemiológica o un programa de vigilancia epidemiológica. Perfecto, Inge, muchas gracias. Dora Angélica Vélez pregunta, ¿quién determina si la sustancia que inhalamos al laborar puede ser cancerígena? En la ficha de datos de seguridad está definido y está relacionado por la IARC. La IARC es el ente internacional que define la clasificación de las sustancias como sustancias cancerígenas, probablemente cancerígenas, posiblemente cancerígenas o con efecto desconocido. Perfecto, ingeniero. Bueno, seguimos acá revisando sus preguntas. Por favor, si alguien tiene alguna otra pregunta, recuerden que en el icono de preguntas la pueden realizar. Bueno, nos preguntan mucho que dónde pueden encontrar la grabación de este taller. Les recuerdo que la grabación de este y los demás talleres web la pueden visualizar en el Centro Virtual Posipedia, www.posipedia.co. Bueno, ingeniero, por acá nos preguntan, ¿cómo está regulada en Colombia la pensión especial por trabajos especiales? Decreto 2090 del 2003 establece, se identifica la actividad de alto riesgo. Numeral, artículo 2. Son 7 actividades de alto riesgo. Entre ellas se encuentra la exposición a sustancias cancerígenas. En el artículo 3 se establece, debe tener, además de estar expuesto a una sustancia comprobadamente cancerígena, debe tener una exposición permanente. ¿Qué define el Ministerio de Trabajo como exposición permanente? Una exposición continua. Y la GTC 45 versión 2012 define como exposición continua cuando el tiempo de exposición es mayor al 75% de la jornada laboral. Perfecto, ingeniero. También nos pregunta Valentina Caruso, ¿el programa de vigilancia epidemiológico puede ser elaborado por un tecnólogo? No importa quién elabore el programa, como les decía, no importa quién lo elabore, pero para validarlo, para ejecutarlo, es decir, para implementarlo, eso se hace a través de un equipo interdisciplinario. Entonces, el tecnólogo, claro que sí, puede darle inicio a la construcción del programa, pero esto no es de una sola persona, esto es de diferentes actores, del tecnólogo, del higienista, del médico, porque como se dan cuenta, hay una identificación que parte de la matriz de peligros, pero llega a una valoración, conduce a unas mediciones higiénicas, tenemos al higienista, hay también una estandarización una estandarización del esquema de exámenes médicos ocupacionales a esas sustancias químicas, que es con el médico ocupacional. Entonces, dense cuenta, es un equipo interdisciplinario
el que permite que un programa de vigilancia epidemiológica o sistema de vigilancia epidemiológico realmente sea efectivo en su implementación en la empresa. Perfecto, ingeniero. Pregunta Indira Patricia Parejo. ¿Cuál es la recomendación para el almacenamiento de productos químicos, amonio cuaternario, hipoclorito de sodio y químicos de piscina? El almacenamiento de productos químicos está dado por la Guía Ambiental 45 y para almacenamiento de productos químicos se deben tener en cuenta aspectos estructurales, es decir, en dónde se almacenan, y también el inventario de productos químicos en la empresa para definir la matriz de segregación o matriz de compatibilidad. Entonces no podría darte una respuesta única, sino tendría que decir, es necesario analizar qué productos químicos se están almacenando para poder hacer las recomendaciones desde el punto de vista del lugar y desde el punto de vista de cómo organizarlos. Perfecto, ingeniero. Bueno, y una última pregunta. Milena pregunta, para la realización del análisis de puesto de trabajo, ¿nos puedes repetir la guía que nombraste? Es la guía de evaluación de riesgo higiénico para la calificación de enfermedad laboral. Esto es un documento del Ministerio de Protección Social del 2010. Perfecto. Bueno, ingeniero, muchas gracias por atender a las inquietudes de nuestros asistentes. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por todas tus recomendaciones como siempre. Lina, muchísimas gracias, muy gentil. Bueno, y por supuesto también agradecemos a todos por su participación. Les recuerdo, como ya les dije, que la grabación de este taller y los demás talleres web la pueden visualizar en Posipedia, www.posipedia.co. Allí también podrán ya visualizar el cronograma semanal, todas las acciones educativas que tendremos durante la semana para que se inscriban y participen. Los certificados los pueden generar de 1 a 8 días hábiles en el portal Travesía, www.positivatravesía.co. Agradecemos a todos su participación y, por supuesto, su compromiso con la prevención. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día. Positiva Educa. Tips de bioseguridad. Alcohol isopropílico glicerinado. ¿Sabías que? El alcohol isopropílico se obtiene a partir del propileno, por reducción catalítica de la acetona o mediante fermentación de ciertos carbohidratos. En general, el isopropanol diluido al 70% tiene unas propiedades bactericidas similares al etanol de la misma concentración. Se utiliza en preparados para la desinfección de manos y de superficies. También se usa como desinfectante. Dosificación vía tópica al 60-70%. Funciones. Se utiliza en la preparación para la desinfección de manos y de superficies. También se usa como desinfectante. También se usa como desinfectante de la piel en los preoperatorios. ¿Cómo desinfectarse las manos? Desinféctese las manos por higiene. Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias. Duración de todo el procedimiento de 20 a 30 segundos. Deposita en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa.
Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Una vez secas, sus manos son seguras. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.